Vamos a agradecer mucho. Listo, ya está grabando. A manera de repaso, vamos a ver esas dos láminas que las habíamos iniciado ayer y también para que queden grabadas en nuestra plataforma. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, y por favor me interrumpen si tienen alguna pregunta con toda confianza. Lo que vamos a hacer es un repaso sobre esto del enfoque moderno de la gestión de recursos humanos, la unidad de competencia número 1. Como decíamos, la competencia a desarrollar es de que lo que se pretende es describir los antecedentes y la evolución de la gestión de las personas, ¿no? Con la finalidad de interpretar un modelo de gestión de recursos humanos, proyectando mejoras productivas y un bienestar para los trabajadores. Entonces, esta competencia, como les indicaba, está yendo a contribuir lo que es la competencia general que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Que es mucho más grande y que la vamos a revisar nomás una vez más para estar completamente seguros. Y decíamos, presentándola a nuestra boliviana destacada, de que lo que pretendemos como competencia global general de todo este módulo es gestionar el talento humano de los trabajadores, ¿no? De una empresa, pero hacerlo esto de una manera que esté bajo el enfoque de las competencias. Y esto con dos finalidades, decíamos. La primera es aumentar la productividad de la empresa y la segunda, garantizar el bienestar de los trabajadores. Entonces, en ese doble objetivo es que se plantea ya de forma más concreta para esta unidad de competencia número 1, que se trata del enfoque moderno de la gestión de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tienen que estar haciendo al final de este módulo? Así como se decía antes, ¿qué voy a lograr cuando concluya este módulo, ¿no? O los objetivos, en algunas ocasiones se mencionaba. En esta ocasión mencionamos una competencia. Ya la vamos a estar describiendo posteriormente, disgregándola, poniéndola por partes. Entonces, lo que vamos a hacer es describir los antecedentes de la evolución de la gestión de personas, de manera genérica, ¿no? ¿Para qué? Para interpretar mejor el modelo de gestión de recursos humanos, proyectando las mejoras productivas para la empresa y el bienestar de los trabajadores. Entonces, eso es lo que vamos a lograr. Les decía que vamos a ver estos 5 o 6 aspectos. En una primera instancia vamos a ver 2 antecedentes. Yo les pediría que se vayan tomando una pluma y un papel para ir anotando los elementos más fundamentales, porque después así les va a facilitar mucho construir un mapa mental, que es la primera práctica que van a realizar, ¿ya? De tal manera que vamos a tener 2 antecedentes, el taylorismo y el fordismo, y a continuación va a estar una reseña histórica para mostrar cómo es que la administración de personal ha ido evolucionando desde las épocas históricamente marcadas por lo que ha sido el pongueaje, el mitaje, la mita, perdón, el esclavismo y todo eso, ¿no? Hasta lo que se llega ahora a una gestión estratégica de lo que son los recursos humanos. La sedimentación, las visiones que les comentaba ayer, vamos a ver una sola misión de lo que sería la gestión de recursos humanos, para tenerla como ejemplo. Y finalmente una actividad que va a ser la práctica que vamos en la que vamos a quedar. Como les decía, colegas, el día de ayer, y permítanme que vuelva nomás a cerciorar, sí, se está grabando. Entonces, como les comentaba el día de ayer, hay 2 corrientes bien importantes que han ido marcando los antecedentes de lo que ha sido la gestión del talento humano, que es ahora, ¿no? En esas épocas era simplemente la administración de las personas o la administración del personal, y había la jefatura de administración de personal, no sé si recuerdan ustedes, ¿no?
pero posteriormente ha ido dando algunos brincos gracias a estos antecedentes, ¿no? En 1911, Taylor desarrolla una idea en la que consideraba que, en primer lugar, tenemos que estar claros en el tema de que la gestión del talento, la gestión de una empresa, la dirección de una empresa, no son dones que son dados a las personas, sino son aspectos científicos, por lo tanto se los puede ir aprendiendo con el tiempo. Y ese es un avance muy útil, muy importante que nos sirve en estas épocas, porque permite no dejar al azar, sino estudiar de qué se trata y ver cuál es la mejor forma de gestionar el personal, ¿no? El talento humano. This meeting has been upgraded. Muy bien. Buena noticia. Gracias. Así que, como da esto, se pueden sacar vamos a hablar de los beneficios sobre todo. Porque Taylor lo que proponía era, si quieres mayor rendimiento, le pagas más a tu empleado y vas a obtener resultados muy interesantes. Entonces, esa idea queda un poco negativa porque, como les decía, el ser humano tiene una capacidad limitada para seguir produciendo, para seguir avanzando, para seguir trabajando, ¿no? Lo mismo ocurre en el campo del estudio. Cuando uno estudia los primeros minutos, va a aprender mucho mejor que después, ya una vez que se cansa el organismo, la parte mental y también la parte física, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios que daba este enfoque que proponía Taylor, se puede mencionar de que, como no es un don, hay la posibilidad de mejorar, es decir, de formar buenos directores, buenos gestores del talento humano. Entonces, eso es muy interesante. Y el hecho de decir, le pago más para que trabaje mejor, tampoco es muy malo desde el punto de vista de los empleados, ¿no? Porque da la satisfacción a los empleados en el hecho de que les van a pagar mejor, van a estar mejor pagados y eso va a hacer que trabajen más, ¿no? Y algo importante es de que sin modificar el tiempo de trabajo, las horas que se trabajaban, se va a aumentar la productividad, se va a aumentar el rendimiento, ¿no? Entonces los salarios van a ser altos por eso. Ese era el postulado de Taylor. Y esto hace de que se transforme el obrero promedio que se tenía en Estados Unidos en esas épocas, 1911, que estaba en pleno auge la migración de la gente de Europa hacia Estados Unidos, hace de que se empiecen a definir estándares de trabajo basados en la cantidad de trabajo que iba a realizar la gente con respecto al tiempo que iba a estar trabajando. Entonces, ese es un aspecto bien importante, ¿no? Y el día de ayer habíamos visto un poquito del video de las parodias del taylorismo. Espero lo hayan ubicado en YouTube y lo puedan utilizar. Es muy, muy interesante. Vale la pena, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es el taylorismo, eso es lo que quisiera remarcarles. Estamos siendo muy abusivos en términos de pasos grandes a dar en la historia porque ustedes ya han llevado o van a llevar estos aspectos también, ¿no? La historia de lo que ha sido la gestión de recursos humanos. Posteriormente, un poquito más adelante, acá dice 1945, pero en realidad desde 1920 y casi de manera paralela a las acciones que llevó Taylor, nace el Fordismo. El Fordismo con una visión mucho más técnica, mucho más interesante. Dice, sí, efectivamente, hay que pagarles más para que produzcan más, para que sean más productivos, pero eso no es suficiente, eso no es todo. Se tiene también que pensar en los métodos de trabajo, en la forma en la cual vamos a realizar el trabajo para facilitarles el trabajo, para que no sea tan penible, tan duro, y estos puedan hacer una mayor cantidad, rendir mejor, producir mayor cantidad de bienes en el mismo tiempo que se estaba estimando hacer anteriormente, ¿no? Entonces, no es que los salarios habían rebajado porque había esta nueva idea, esta nueva metodología de trabajo, sino que los salarios siguen altos, relativamente altos. El asalariado está
todavía contento, si se podría decir, ¿no? Pero entra un aspecto muy interesante, se le facilita la vida al trabajador dándole las condiciones necesarias. En este caso, como vimos en el video del Fordismo el día de ayer, fue él el que inventó la producción en serie, en cadena, que permitía que haya una banda que vaya llevando parte del coche que se iba a construir, porque eran coches los que construían, a lo largo de un espacio dado en el cual estaban ubicadas las personas e iban haciendo un trabajo muy específico cada uno. Eso permitía que la rapidez de trabajo sea mayor. Entonces, ¿qué beneficios ha tenido esto? La empresa mejora su productividad. Los trabajadores siguen logrando salarios altos. Y esto les decía un poco como una sátira. Ford les dice, ustedes van a participar de los beneficios de la empresa, porque yo voy a hacer de que rebajen tanto los coches que incluso ustedes puedan comprarse. Ustedes van a ser mis clientes preferidos. Viendo del punto de vista malo, como les decía ayer, lo único que estaba haciendo Ford era conseguirse nuevos clientes seguros que le iban a pagar a plazos y con toda la seguridad necesaria porque les iba a ir descontando de sus salarios. Entonces, más bien el beneficio era a favor de Henry Ford, pero bueno, esos son detalles que cada uno puede interpretar, ¿no? Posteriormente hay el consenso, ¿no? Les decía de que en esas épocas en Estados Unidos los empresarios se ocupaban de producir los bienes, los servicios, los productos, y los trabajadores eran los que tenían que cumplir. Sin embargo, para que esto se cumpla se necesitaban ciertas reglas, ¿no? Se necesitaba cierto consenso, como dice la transparencia, y ese consenso, esas normas, esas reglas deberían estar establecidas por el Estado. Era responsabilidad del Estado ir estableciendo, por ejemplo, cuál iba a ser la relación trabajo-tiempo, ¿no? Los estándares de los que les estaba hablando, cuáles iban a ser las condiciones de trabajo entre el empresario y los trabajadores. Entonces todo esto estaba a cargo del Estado, ya era una responsabilidad del Estado. Eso es lo que habíamos visto el día de ayer, entonces espero que hayan retenido y les esté sirviendo. Ahora vamos a pasar a una transparencia nueva, que es donde habíamos quedado el día de ayer. Igual que ayer, por favor, me van a hacer siempre una retroalimentación para indicarme si se está escuchando bien o si hay algún problema de comunicación o de video. En el momento en que se empiece a saturar, se corte, vamos a cortar el video y vamos a priorizar el audio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se está escuchando, por favor? Un poquito más fuerte, Licen, si se puede, un poquito más de volumen, por. Yo lo escucho bien, Liz. Muchas gracias. Bien, lo escucha bien, doctor. Excelente. De todas formas, 2 rayitas le vamos a dar. No, esas no son las que corresponden. Este es el micrófono. Hasta ahí pondremos para que tampoco se sature el audio, ¿no? Bien, revisando, se está grabando, todo está bien. Adelante, entonces, seguimos. Bien, ahora sí entramos a tema nuevo y vemos de que hemos visto de manera muy rápida 2 aspectos que pertenecen a las tendencias. Por lo tanto, vayan pensando que en su mapa mental ustedes ya van a poner al centro lo que es la gestión del talento humano o la administración de personal. Y como primer elemento pondrán las tendencias. Y van a tener 2 tendencias. Perfecto, eso ya queda a un lado. El segundo aspecto es de este mapa mental que les estoy hablando. En una segunda instancia, siguiendo siempre las agujas del reloj, de izquierda a derecha, no como el reloj que se implementó en alguna temporada, ¿no? Que iba al revés. Este es en el sentido de las agujas del reloj, como decimos y ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Van a poner el segundo bloquecito, el segundo elemento, el segundo recuadro, en el que diga reseña histórica. Entonces vámonos a la reseña histórica en unos 4 puntos. El primero es la administración de personal.
Entonces dejamos un poco de lado la historia, dejamos un poco los antecedentes que se han entreverado entre lo que estamos viendo. Es decir, no han sido primero los antecedentes y posteriormente lo que estamos viendo, sino que como han sido tan grandes hitos esos anteriores, los dejamos como tal, como antecedentes, y vemos que a mediados del siglo XX, es decir, en 1950 y adelante, nos indican estos señores José Constantino Nalda y Ernesto Carrillo, ya en el 2005, nos indicaban lo siguiente: era el momento de la administración de personal, ¿no? Es decir, era un momento en el cual estaba marcado por modelos productivos, basados por lo que acabamos de ver, tanto por el Taylorismo como el Fordismo. Por lo tanto, le apostaban todas estas empresas en esas épocas a que se les pague mejor para que produzcan más, ¿no? Dentro de estos modelos no había una función dedicada al personal. Hay que reconocer de que eran improvisaciones las que se hacían. No había un departamento de personal como existe ahora, y mucho menos se iba a estar hablando de lo que era gestionar el talento de esa gente, ¿no? Solamente habían prácticas muy rudimentarias de contratación. Muchos de los pagos, como acabo de contarles, se hacían en especie. Es decir, llévate un coche, vas a estar a la moda, vas a estar a la par de todos los norteamericanos, y bueno, después yo te cobro con intereses, ¿no? Bueno, esa parte ya no se lo decía. Entonces había un pago en especie, lo que sí era muy a menudo, y se ve y se ha quedado hasta ahora en muchos, ojalá que ya dibujos animados, me decía, en muchas caricaturas, el hecho de los despidos sin razón alguna, porque el jefe estaba incómodo, no le gustaba o no querían pagar ciertos beneficios, entonces se lo despedía. Flexibilidad laboral al 100%. Tenía sus ventajas para los empresarios, pero tenían una situación muy incómoda, muy mala, con mucha incertidumbre a los trabajadores, ¿no? Es después de la Segunda Guerra Mundial, sensiblemente las guerras, y más que todo las dos guerras mundiales, son las que han ido a motivar, han sido gatilladores, como se dice en algunos casos, de muchos eventos, ¿no? Y uno de esos ha sido ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, recién se organiza la gestión de personal. Y esto a presión de los sindicatos, ¿no? Son los sindicatos que obligan a crear la burocracia y la legislación en las grandes empresas. Nosotros hemos denotado la burocracia como un aspecto muy negativo, como algo que nos perjudica, nos quita tiempo, no deja avanzar las cosas en el ritmo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, la burocracia es muy importante. Es necesario plasmar en papel, por decir así, todas las reglas de juego que va a tener la empresa. ¿Cuáles van a ser los procesos que se van a seguir para lograr una vacación, para asumir algún puesto nuevo? ¿Con qué ventajas me van a ascender? Pues voy a tener mayores responsabilidades y voy a tener que responder en algún momento. Entonces había muchos elementos que estaban dejados así al azar, ¿no? Con la burocratización en esas épocas se empiezan a normar esos aspectos y se da la legislación, sobre todo a las grandes empresas. Creo que alguien quisiera intervenir. ¿He oído algún ruido? No, parece que no. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en cuanto a la administración de personal. Tengan bien en mente el autor para poner en su mapa mental, tengan muy en cuenta también qué es lo que la caracterizaba y la época. No hay fechas exactas para esto porque ha sido un periodo muy largo, pero, y además más que un periodo largo, es que nadie le daba la importancia, no creían que era importante, ¿no? Estaban pensando de la idea de que era un don para algunas personas el hecho de manejar gente, a lo que sería un manejo científico, realmente científico de lo que era el personal, pero no en términos laborales, no en términos de rendimiento, no en términos de producción, sino como personas. Y eso lo vamos a ver a continuación, cuando Elton Mayo, entre 1950 y 1970, dice, está bien relacionar lo que es la paga con la producción, con la productividad, con el rendimiento,
Pero también hay otros aspectos, dice Elton Mayo, un psicólogo muy interesante que ustedes lo deben conocer, sobre todo nuestra colega psicóloga, ella sí la debe conocer, ha dado aportes muy importantes y ha sentado lo que han sido las investigaciones sociales en el personal. Y en esas épocas, ahora resulta un tanto obvio, un tanto absurda la investigación, pero este señor, por medio de investigaciones, descubre que el trabajador no solamente estaba motivado o influenciado por la paga, sino también por las relaciones sociales. Entonces, en estas épocas sí aparece chistoso, les vuelvo a reiterar, pero se dio cuenta Elton Mayo y demostró además de que el ser humano que establezca relaciones sociales dentro de su empresa podría tener rendimientos mucho más interesantes que un individuo que simplemente esté cumpliendo con lo que debe hacer, ¿no? Ya no se podía pensar en esa idea. No sé si ustedes ven alguna vez estos canales, hay un programa canadiense que dice El Rincón Café. Si no lo han visto no es muy grave, pero lo que les quiero decir es que han construido, han elaborado en el 2005, desde el 2005 hasta casi finales del 2008 ha ido una serie que se trata de las relaciones que tienen los trabajadores, las relaciones sociales que tienen los trabajadores en el rincón destinado para el café, ¿no? En el Canadá hay lugares donde uno se puede ir a tomar un café metiendo una monedita y también se saca unos bizcochos o cualquier cosa así del estilo, ¿no? Entonces, eso hay y les da la posibilidad de charlar un ratito, de intercambiar ideas, incluso en algunas ocasiones de preguntar cómo están yendo y darse algunos tips, algunas sugerencias, algunas ideas para rendir mejor, para trabajar mejor. Entonces, fíjense que esas relaciones humanas eran caracterizadas por un estilo de liderazgo del gerente, ¿no? Y había la clara evidencia dentro de las investigaciones del tamaño, además de que dijo de que el ser social no era eminentemente en respuesta a lo que ganaba, que sí no era un ser social también y que las relaciones sociales le interesaban. En ese momento, algo que reconoce también es bien interesante, es el aspecto de decir, los trabajadores se sienten muy bien cuando son reconocidos, cuando el trabajo que lo están haciendo ellos todos los días, ya sea de buena gana, de mala gana, con entusiasmo o sin él, esperando simplemente la paga, es un trabajo que lo hacen y a cualquiera le gusta que le reconozcan lo que está haciendo, sobre todo si está haciendo bien, ¿no? Eso va a hacer de que todavía lo hagan mejor. Entonces, eso era muy importante. Y ahí entran en juego las relaciones humanas, ¿no? Y es en ese momento donde se van constituyendo las jerarquías. Aquí hay un ejemplo muy, muy ilustrativo, hasta ahí no me sigue, de lo que eran las jerarquías, ¿no? En una primera instancia estaba el jefe, es ahí donde se van estableciendo las jefaturas. Luego del jefe estaban los ejecutivos, ¿no? Realizaban las cosas que estaban en una situación no tan limpiecita como sino un poco más perjudicados por lo que venía de arriba. Luego de los ejecutivos ya estaban los departamentos, es decir, la gente que trabajaba y estaban menos limpios todavía que los de arriba y mucho menos que el jefe. Y bueno, el resto estaba ahí. Es bien alegórico, es un poquito animado, pero que nos permite hablar de este tema y para que ustedes se acuerden de que se forman los jefes, empiezan a tener las ideas de jefes. Ya no se dice va a ser un omnipotente que va a dirigir a todos de manera única, sino que van a haber distintos niveles. Y en esos niveles se les daba cierto tipo de especializaciones, ¿no? Entonces dominaba el tema del liderazgo, dice comunicación interna y relaciones interpersonales. Eso es lo que se dio, ¿no? Ahora yo les voy a mostrar de manera muy sucinta esto que les estoy diciendo, un aspecto muy rapidito de lo que hizo Elton Mayo. Y este video sobre todo va a reafirmar lo que les estoy diciendo, pero les va a dar algunos elementos nuevos
para que ojalá ustedes se interesen y puedan seguir viendo. Esto también encuentran en internet, ¿no? Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Hawthorne. A través de sus diferentes estudios llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión, siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considere los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control, cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraban las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un nuevo experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas.
Los investigadores que ahora fingían ser supervisores también permitieron a los grupos escoger sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan mayor atención especial. Este fenómeno recibió después el nombre del efecto Hawthorne. Los investigadores... Entonces la idea de este video es un poquito más, tiene unos minutitos más de contenido, pero vamos a parar ahí porque no nos va a dar el tiempo para ver el resto de las cosas, pero creo que se han dado cuenta de que a través de mucho trabajo, muchos análisis, muchas investigaciones y tomando en cuenta principios que ya existían en esa época, lo cual ha durado muchísimo tiempo porque dice en 1935 ya había llevado a cabo estas investigaciones y sacó las conclusiones de que las condiciones físicas no tenían un efecto directo en el rendimiento, ¿no? Tampoco el incremento de salario tenía un efecto completamente atribuible al rendimiento, al incremento del rendimiento, pero sí dice cuando los jefes demostraban que se interesaban en lo que estaban haciendo y en el bienestar de los trabajadores. Entonces, estos aspectos los tienen que tener en mente, por favor. Y continúen viendo el video. Ahora vamos a entrar ya en una tercera época. Después de que en 1935 Mayo haya sacado las conclusiones tan interesantes que movieron al mundo, vale decir que Mayo no era todavía una persona reconocida, pero se estaba empezando a dar a conocer, ¿no? Simplemente en 1950, adoptan hasta 1970. Y en 1970 nace una época, una era, una ola en el periodo de la Guerra Fría que se decía entre Estados Unidos y Rusia, en la cual hay un instituto muy interesante, que es el Instituto Tavistock de Londres, ¿no? Y dice, Mayo ha introducido aspectos interesantes, pero yo no estoy de acuerdo con lo que postula. Nosotros, lo del Instituto Tavistock, no estamos de acuerdo con todo lo que dice Mayo. Y dicen, la empresa debería ser más autónoma, valorando sobre todo el desarrollo social y, lo que es más importante, distribuyendo entre todos los trabajadores de manera muy uniforme, muy horizontal, las responsabilidades. El momento en que ustedes tomen al individuo no solamente como un ser social que necesita de intercambios sociales con sus pares, con sus similares, sino darles responsabilidades de la empresa y hacerles sentir que es parte de lo que está haciendo, ahí se va a ver algo muy interesante, ahí se va a ver un verdadero cambio, ¿no? Se desarrollan técnicas de información, dicen, los sistemas productivos, es decir, se van acumulando información con respecto a cuáles eran los mejores motivadores para que los trabajadores vayan mejor, y eso hacía de que se dé lo que se llama actualmente la gestión del conocimiento. Es decir, sobre la base de las experiencias, de las buenas y las malas lecciones que se hayan adquirido, iba a ser posible ir mejorando cada vez el sistema, ¿no? Esto permite una rápida automatización, exacto, y una flexibilidad. Es decir, eran capaces de elegir para cada una de las empresas, para distintas empresas, es decir, a este tipo de trabajadores y con este tipo de trabajo les va a ser mucho más eficiente ponerles tales medidas, darles tal tipo de responsabilidades, horizontalizar la responsabilidad
pero no darles lo mismo que estamos pensando a una empresa de otro tipo. Entonces, su método se volvió muy flexible y se podía utilizar. Y una vez más les reitero de que se estaba priorizando la horizontalidad y la descentralización. Ya no había ese jefe que hemos visto anteriormente, ¿no? Un jefe que dominaba todo y era el que daba las órdenes. En algún caso que el jefe faltaba, las personas que dependían de este jefe dejaban de trabajar porque no tenían los instructivos. Entonces él dice, no, hay que distribuir esa responsabilidad. En el Japón, desde tiempos inmemorables, se organiza el trabajo con una gestión participativa, ¿no? Dando responsabilidad a los individuos en torno a los objetivos de la empresa. Y aquí les muestro un video bien cortito. Espero que lo podamos encontrar, que nos va a mostrar cómo es que esa organización y esa distribución que se podía hacer a los trabajadores era muy interesante. Entonces, fíjense, por favor. Oh, El mis Bien. Entonces yo les invito a analizar este pequeño video, no tanto como un producto de un ejercicio y una práctica permanente, sino más que todo ver el resultado final. Es decir, ¿por qué se logra semejante resultado? Porque la gente sabe lo que tiene que hacer. Si bien el director, el profesor da un silbato, da un grito de inicio, pero eso es suficiente como para que los estudiantes de manera autónoma, tomando su propia responsabilidad, vayan a hacer lo mejor que puedan para que se vea esa coordinación y ese resultado tan interesante, ¿no? Entonces, Tavistock trabaja en eso y a Tavistock le atribuyen buenas y malas cosas, ¿no? Es decir, y sensiblemente nosotros siempre tomamos lo malo, ¿no? Y les voy a dar solo un recuerdo, porque ustedes sí han debido ver esto, o una pauta para que vayan a ver este video en la posteridad. Ubicado en Londres desde 1947, se encuentra el Instituto Tavistock, una organización sin ánimo de lucro que a los ojos del mundo investiga las ciencias sociales en todos sus ámbitos, pero acusada de ser una auténtica fábrica de lavado de cerebro. Múltiples teorías de conspiración sitúan a Tavistock como el artífice de la manipulación mediática para mantener adormecida a la sociedad a favor de los intereses de un grupo secreto, una élite dominante. Esta institución, cuyo profeta fue Sigmund Freud, ha utilizado desde sus inicios herramientas como el cine, la televisión y la música para controlar a la población y privarla de su libertad de manera sutil y efectiva. Bueno, ya a cada uno a ver si qué es lo que prefiere guardar del Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es un instituto reconocido por todo lo que está escrito en esta slide, pero también tenía su parte aparentemente misteriosa. Sensiblemente, como les decía, lo que más nos queda es la parte misteriosa. Así que vean
ese video, si es que lo pueden encontrar. Ahí está el título también, ¿no? Se llama de esta manera: Instituto Tavistock, la máquina mundial de lavado de cerebro. Y le atribuyen otros aspectos más. Incluso dicen que ellos hubieran organizado el festival de Woodstock, en el que muchos hippies se reunieron y los dejaron adormecidos, y ha sido un trabajo del Instituto Tavistock para mantener a la gente en ese estado de adormecimiento. Pero bueno, ese es el folclore, digamos, es para que ustedes se acuerden un poquito y juzguen ya de acuerdo a lo que ustedes vean más conveniente. Bien, el último hito de la historia, de la breve reseña histórica que les estoy haciendo, va a estar referido a lo que ocurrió en 1980, es decir, hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? Unos 40 años, y se concluye en este estudio de la gestión estratégica que ustedes ya han visto o van a ver con la colega también, como docente, el nombre no me estoy acordando, ya me voy a acordar. Van a ver de que esta gestión estratégica, pero no de la institución, sino una gestión estratégica de los recursos humanos, de manera más concreta, ¿no? Concluye de que el hombre es un recurso que vale la pena analizarlo, administrarlo y prever lo mejor que se pueda. Es decir, acá ya se está viendo con un cierto grado de, no solamente desde el punto de vista científico, no solamente desde el punto de vista bueno, simpático, como decía el Tomayo, sino ya un poquito más allá y decir, ¿sabes qué? Este personal está bien, le damos todo lo que requiere para que mejore, etcétera, pero lo vamos a estudiar. Y vamos a ver, por decir así, ¿no?, cuál es su punto flaco para poder entrar por ahí y lograr mejores resultados. Sin embargo, el postulado es mucho más claro y dice que la gestión estratégica de recursos humanos se basa en la movilización de los hombres alrededor de los valores comunes. Esto es bien interesante. Esto es lo que le quita la parte mala, digamos, de estudiarlo y sacarlo lo más que se pueda. A partir de este momento es que las empresas tienen que tener una cultura organizacional. Las empresas desde 1980, bueno, aquí todavía algunos no se han integrado, pero ya no pueden funcionar sin principios, sin una cultura organizacional. Van a ver posteriormente lo importante que es la cultura de la empresa, porque además de esta cultura de la empresa es de donde salen los valores de la empresa. Y es muy probable que en la actualidad, en las empresas actuales, pongo el ejemplo de Tigo, esta empresa de telefonía, ¿no?, juegan mucho con estos valores para fidelizar a sus empleados. Y le dicen, tú estás trabajando en Tigo, es un honor trabajar aquí, ya, ni siquiera debería pagarte. No, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero les sirve mucho y la gente se ve atraída por eso. Les pongo otro ejemplo que es Agua Santa, creo que se llama, Agua Viva, aquí en Bolivia, en La Paz. Y dicen, por ejemplo, ahí, nosotros estamos en lucha contra el cáncer. Y el 5% de las ganancias que tenemos se van para luchar contra el cáncer femenino, ¿no? Entonces, uno dice, al rato que voy a consumir esto, voy a estar haciendo además un bien. Yo sé que satisfaciendo las necesidades, pero también no se puede. Héctor, ¿puede cortar el micrófono, por favor, a los que estamos teniendo eco? Yo no tengo la prioridad de hacerlo. Entonces, lo que les decía es de que el hecho de tener una cultura en la empresa ha de dar la posibilidad de que se compartan los objetivos, ¿no? Y ha de dar también lugar a lo que son la creación de los valores de esa empresa. Y eso ha de servir para fidelizar, para comprometer a los trabajadores. Pero un aspecto muy importante es de que dice, miren, la historia de las empresas no está empezando ahora. Por lo tanto, no podemos dejarnos sorprender con ninguna eventualidad. Todas las eventualidades deben estar registradas. Así como se registran los supuestos
cuando se está elaborando un proyecto de un marco lógico, ahí se van poniendo todos los supuestos y los expertos tienen que ir verificando cómo es que pueden resolver esos supuestos antes de que aparezcan, antes de que se hagan presentes. Eso va a dar la posibilidad de que se haga pues una gestión estratégica del personal. Dice, por ejemplo, miren, dentro de poco se van a enterar que en la empresa tantos les están dando tales ventajas o les están dando tales posibilidades y nosotros no vamos a estar haciendo nada, entonces nuestros trabajadores se van a cansar con la motivación que les damos. Así que tenemos que esperar ese momento antes de que arribe y decir, una vez que ellos se hayan cansado o que ya no den ningún interés al incentivo que les damos de hacer el outing cada año, es decir, salir todos los trabajadores a un lugar, hacer un campamento, un picnic, etcétera, y compartir, eso ya no les interesa. La cenita de fin de año tampoco no les interesa. Entonces, ¿qué les interesaría? Ya va pensando el gerente, el gestor del talento humano y dice, yo tengo una idea, para fin de año ya no vamos a invitar solo a los empleados, sino también vamos a invitar a sus hijos y les vamos a dar un pequeño presente a ellos. Entonces, esa es una forma de motivar, esa es una forma de cambiar y sobre todo de anteceder, de adelantarse a lo que es un posible evento, ¿no? Alguna posible eventualidad que ponga en riesgo las acciones que uno tiene y que son positivas. Entonces, eso es, ¿no?, la gestión estratégica de los recursos humanos, en la que se juega con los valores comunes, la cultura de la empresa. No se olviden de eso. Vamos a ver posteriormente. Bien, esos son... Adelante, por favor. Una consulta. ¿Y qué pasa cuando las empresas quitan todo eso, ese incentivo, ese apoyo, esa motivación a los trabajadores? Bueno, aquí lo que tiene que haber en la actualidad en una empresa es muchísima transparencia. Ya no se puede hacer como antes de decir el bono de té que tenían ya no existe. Porque no sé, anda a preguntarle al jefe de personal, van donde el jefe de personal, el jefe ha dicho que es así, el dueño de la empresa ha dicho, o el directorio de la empresa ha dicho que esto ya no va, porque se les paga el sueldo. Pero eso va a estar muy mal recibido y va a ser contraproducente. Sin embargo, si el jefe de personal va y charla con los empleados y les dice además, no solamente que se va a quitar ese servicio, sino les explica las razones por las cuales se va a reducir esa ventaja que tenían. Miren, estamos en una situación bien complicada, les muestro los números, el precio de nuestro producto ha disminuido porque el mercado ha hecho de que a pesar de que nosotros tenemos bien calculado nuestro precio sobre la base de los costes de producción, a ellos no les importa, nos quieren hacer un dumping. Por lo tanto, tenemos que rebajar nuestros precios, los ingresos para la empresa van a ser menores, pero vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir siempre y cuando ustedes se pongan del lado de nosotros, del lado de la empresa, para que salga adelante. ¿Y en qué repercute a ustedes? Miren, vamos a tener que eliminar ese bono de té por un tiempo, ¿ya? Pero en contraposición a eso, yo les voy a dar alguna otra ventaja. Vamos a abrir una sala de recreación para las personas que en sus tiempos libres quieran despejarse un poco e ir a pasar un tiempo ahí, ¿no? Entonces, si se lo hace de esa manera, el choque no es tan duro, no ha de ser tan grave, porque tenemos que ponernos la mano al pecho, no estamos libres, no estamos exentos de ese tipo de ejemplos que les estoy mostrando, que mi empresa de repente empieza a vender a un precio más barato, o directamente me cuesta más producir y no puedo aumentar el precio de venta. ¿Por qué? Porque la competencia ya ha ocupado el mercado con un producto de una calidad similar, con un reemplazable a lo que yo tengo, y no va a ser posible. Entonces, en resumen, sí se podría quitar, pero hay que hacerlo de manera transparente, explicando a los trabajadores y siendo muy honestos, porque bien que mal, gracias a esos incentivos, se ha logrado incrementar la productividad de la empresa. Espero que sea esa la respuesta, Claudia. Gracias. No, pues un gusto.
Bien, hemos visto entonces nuestros 4 hitos históricos, ¿no? Ya habrán anotado para su mapa mental. Fecha, autor y un aspecto muy breve de lo que ha sido cada uno de los hitos. Entonces tienen un bloque que sale del centro y de ese bloque se divide en 4 para que ustedes vayan anotando esos aspectos que les he mencionado. El día de ayer les comentaba de que en realidad lo que se da en estos casos no es una sustitución, no es algo que voy a decir, esto valía antes, ahora ya no vale para nada, sino de que todos los principios, todas las investigaciones que se han hecho han ido contribuyendo, han ido apoyando a que se haga y se construya finalmente una teoría que es la más adecuada para nuestras épocas. Y es probable que posteriormente cambien nuevamente. Ustedes se han dado cuenta que no estamos mucho en los domicilios, estamos trabajando mucho tiempo a distancia, no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Entonces el hecho de que me digan, sabes, vas a tener una sala recreacional, pero yo ya no voy a trabajar, yo estoy trabajando, estoy haciendo teletrabajo, entonces no me beneficio de eso. Entonces va a haber necesidad de mudar, de cambiar, ¿no? De ir inventándose, de ser creativos, innovadores, para que esos aspectos, si bien nos han servido en un momento dado, puede ser que después nos sirvan, entonces vamos a seguir evolucionando. Hemos visto estos 4 momentos. La administración de personal como algo duro, rudo, de decir usted se queda acá las tantas horas que lo necesito y me produce tanto. ¿Por qué? Porque hay estándares de trabajo. Luego hemos visto las relaciones humanas con su representante Elton Mayo, una persona tan interesante que ha dicho que el ser social va a producir más cuando se le dé la importancia de vida, cuando los jefes le den a conocer a ese trabajador que están interesados en lo que hace y sobre todo en su bienestar. Porque anteriormente en la administración de personal a nadie le interesaba eso, ¿no? Luego viene el Instituto Tavistock y dice el desarrollo social. No es suficiente con decir, sí tienen que charlar y charlando lo van a pasar mejor y van a producir mejor. El Instituto Tavistock va mucho más allá y dice hay que distribuir el trabajo, hay que descentralizar las autoridades, las jefaturas, ¿no? Y finalmente la gestión estratégica que nos dice, miren, todo lo que va a pasar tenemos que saber y adelantarnos a tener soluciones, ¿no? Entonces, esos son los 4 momentos. Y los diferentes momentos de los recursos humanos, dice, no han sido excluyentes, ¿no? Sino que las prácticas actuales son resultado de esta sedimentación de estos 4 y, por supuesto, de los antecedentes del taylorismo y del fordismo que habíamos visto. Alouche y Gilbert, en 2006, consideran que en este campo primaron 3 corrientes en el transcurso del tiempo, es decir, las visiones. Estas visiones de las que les estaba adelantando un poquito ayer, pueden haber muchas otras visiones más con respecto a lo que es el manejo de personal, ¿verdad? Pero veremos lo que decía una visión de ingeniero, de ingenierista, que hace unos años era el rey de la empresa, era muy bien tratado, era lo máximo, ¿no? Luego vamos a ver qué nos dice un psicólogo y finalmente un economista. Fíjense, el ingeniero dice, lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos. Para esto tiene que haber una prevalencia técnica, tienen que haber unidades de mando, tienen que haber remozadas, la aparición de las TICs y tiene que haber una búsqueda de mejores prácticas. En pocas palabras lo que dicen, este es un trabajo científico que se lo puede informatizar e informatizándola, utilizando unidades de mando y vamos a lograr la optimización de los recursos. Y los recursos, uno más de esos recursos es el ser humano, que en este caso es mi trabajador, mi capital social, ¿no? El capital social de la empresa. Entonces, ese resulta ser un elemento muy interesante y desde el punto de vista de los ingenieros, como se trata de procesos y todo podemos poner en procesos, el proceso lo podemos optimizar. ¿Cómo lo optimizamos? Con las técnicas que existen en ingeniería y con el uso de las tecnologías de información y la comunicación. Así vamos a buscar mejores prácticas. El psicólogo dice, no psicólogo, sino un psicólogo, dice la motivación y la implicación de las personas en el trabajo,
la mejora de las condiciones de trabajo, un liderazgo diferente al mandatario, van a hacer que los trabajadores produzcan mejor, estén en mejor condición y vamos a lograr con el mismo salario, sin ninguna optimización, sino tomando en cuenta la parte humana de la gente, vamos a lograr también una mejora del rendimiento, de la productividad de los trabajadores. Y finalmente viene el economista y dice, bueno, yo estoy un poquito más de acuerdo con los ingenieros, yo creo que el recurso humano es un recurso más, no es el centro de la institución, no es la panacea que nos va a dar la solución a todo, sino que es parte del proceso de producción. Y como todo proceso de producción, hay que optimizarlo, hay que disminuir, minimizar los costos y maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene sus escuelas. Fíjense, en el primer caso ha sido la escuela taylorista, ¿no? El ingeniero. Ya cuando había el aspecto psicólogo, pues los representantes han sido el Colegio de Relaciones Humanas de Francia desde 1990, entonces tampoco es algo tirado de los cabellos. Y finalmente esto de los economistas es la teoría del capital humano, como que les estaba diciendo, ¿no? Confiriendo una dimensión estratégica a la gestión de recursos humanos. Entonces, fíjense, colegas, a eso es a lo que se va. Hay 3 visiones y pueden haber muchas otras visiones más. Y aquí me hace recuerdo una anécdota que es un poquito craso, pero se van a acordar, les va a ayudar a recordar. Además, estamos entre gente mayor y espero que no se horrorice. Había un concurso de físicos en Alemania. Físicos que iban a participar y iban a discutir de temas sumamente importantes, ¿no? Llegan ahí y los que se destacaban eran justamente un norteamericano, un japonés y un tarijeño. Así dice el chiste, ¿no? Siempre es un tarijeño el que está ahí. Y les dice el alemán, dice, vamos a hablar de Mach Weit. Dice, ¿no? De la luz, perdón, de la velocidad. De la velocidad, vamos a hablar de la velocidad. Y yo les voy a decir que lo más veloz en este mundo es la luz. Porque cuando ustedes apretan el interruptor de su casa, la luz está prendida de manera inmediata. Un aplauso, ¿no? Sale el japonés y dice, mire, lo que ocurre es de que efectivamente la luz es muy rápida, pero mucho más rápida es el pensamiento. Porque en este momento estoy en Alemania, quiero estar en el Japón, cierro mis ojos, pienso y ya estoy en el Japón. Fíjense, está muy lindo, ¿no? Y el chapaco que estaba oyendo ahí atrás dice, yo les voy a decir una cosita. Los dos que han hablado anteriormente están completamente equivocados. ¿Por qué? Dice, porque lo más rápido en este mundo es la quechalera. Ah, ¿por qué? Pues porque antes de que pienses ni que prendas la luz, ya te has cagado. Bueno, entonces les doy ese chiste para que no se duerman y se acuerden un poquito de esa relación de las visiones que se están mostrando, ¿no? No se van a enojar, ¿eh? Bien, entonces, les había dicho de que una vez de que veamos las visiones, nos vamos a detener un poquito en ver qué es lo que tiene una misión de una gestión de recursos moderna. Hemos visto toda la historia, todo lo que han pasado la gestión de recursos humanos, pero ahora nos pondremos a ver qué es lo que tienen como objetivos explícitos, pero también implícitos. ¿Qué tienen que hacer? En una primera instancia, lo que hay que hacer una vez que se tiene identificado al personal de calidad, hay que retenerlo. Se lo atrae y se lo retiene en la empresa, ¿verdad? Es muy importante tener personal contratado que sea de calidad. Calidad en términos de lo que hace la empresa. Calidad en términos de la especialidad que tiene en la empresa, ¿no? Luego, hay que mantener salarios satisfactorios dentro de la empresa y eso aparentemente es muy fácil. Pero le sigo pagando lo que corresponde, es decir, le pago bien y estoy tranquilo, ¿no?
Pero no es tan fácil. Eso implica un desafío, el hecho de decir, miren, a pesar de los avatares que vamos a tener en la empresa, a pesar de los problemas que vayamos a tener, yo les voy a mantener su sueldo. Sin embargo, les pido que en alguna oportunidad en la que se necesite tener flexibilidad, pues la charlemos. En Bolivia no tenemos ya mucha esa posibilidad porque la flexibilización laboral ha sido prácticamente abolida, lo cual se entiende porque habían demasiados abusos. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también es de que hay que aumentar la motivación y la implicación de los asalariados. Esto se refiere sobre todo al hecho de que la persona que ha ido a trabajar a la empresa ha estado motivada en un momento dado, pero tal vez era un momento de oro, como decimos, y estaba yendo las cosas muy bien. Sin embargo, puede ser que esa motivación vaya disminuyendo con el tiempo, vaya desapareciendo, y eso no tenemos que permitir. Nosotros, como gestores del talento humano, de los recursos humanos, tenemos que estar buscando qué otra motivación va a tener ahora que mi empresa ha cambiado de rumbo, porque eso es muy corriente en nuestras épocas, de que siendo una empresa especializada en textiles, tengamos que cambiarnos a producir alimentos. Yo les digo, no me estoy inventando, he visto en algunos testimonios de que efectivamente ha ocurrido eso. Y en el caso de ustedes también, fíjense cómo algunos han estudiado aspectos relacionados con lo que es el turismo, la hotelería, pero de repente han tenido que cambiar, han tenido que mudarse al área de la gastronomía, ¿no? Que no estaba relacionado directamente con lo que habían estudiado, pero era lo que se necesitaba en ese momento. Y esa manera de pensar, esas mutaciones, esos cambios, creo que los vamos a tener que ir viendo cada vez de manera más a menudo, más seguido, porque no soñemos ya, colegas, con que vamos a estudiar algo y desde el primer día de nuestro desempeño laboral hasta el último día vamos a seguir haciendo eso. El mundo nos está exigiendo ser muy innovadores, ser flexibles, cambiar y ver hacia dónde vamos. Pero eso no tiene que hacer de que la motivación de mi empresa disminuya. Porque ¿qué pasa? Yo he cambiado de lo que era textilería a alimentación y hay mucha gente que se siente mal y dice, no, yo no quería ser cocinero. Pero si voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a ser los chefs de esta ciudad. Vamos a producir también como producíamos textiles, pero ahora ya no se vende porque entra mucho textil a precios muy bajos por vías distintas. Hay gente que hace economías de escalas tan grandes a las cuales no podemos alcanzar. Entonces, en lugar de desaparecer, nos convertimos. Si hay una implicación de los asalariados solamente, y no se los está viendo solo como asalariados, se van a lograr aspectos bien interesantes. El cuarto aspecto nos dice, utilicen las competencias de los empleados de manera óptima. ¿Qué implica esto? Implica de que cada trabajador va a venir con un grupo, con una batería, con un bagaje de competencias que le van a servir a la empresa. Eso hay que aprovechar, hay que gestionarlo bien, hay que mejorar si es posible, dotarle de nuevas competencias sobre la base de las necesidades que tenga la empresa. Ahora ya no se puede pensar en el hecho de decir, tengo unos pesitos para formación, ¿y para qué era? Ahí era para capacitación, ¿sabes qué? Dales un curso de Excel. Pero nosotros trabajamos en alimentación, eso es lo de menos, dales el cursito de Excel y así ejecutas lo que tenías que hacer. Y no me van a dejar mentir de que en muchos casos se ha dado eso, ¿no? A fin de año hay presupuesto y hay que ejecutarlo, ¿no? Entonces, mientras que si están utilizando las competencias de los empleados de manera óptima, ahí no hay plata que esté de más, es mal utilizada, ¿no? También hay que favorecer el desarrollo de esas competencias en el empleo, lo que les acabo de decir, mejorarlas, optimizarlas, pero también irlas desarrollando, porque no siempre van a llegar con la competencia completa. Puede ser que digan, esta persona está experta en la elaboración de sushis, pero ¿sabes qué? Si lo haría de manera mucho más concentrada, más técnica, utilizando este pisito de madera para hacerlo, lo haría mucho mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mejorando la competencia de esa persona. Él ya sabe hacer, pero le digo, mira, hay este aparatito.
o para la elaboración de ñoquis, ahí ya se con su mano los ñoquis, está bien, pero en el momento de presentarle al cliente, el ñoqui no está perfectamente elaborado, entonces ese ya resulta ser un problema. Lo mismo ocurre con un joven que entra al banco. Aquí sí que no me dejan mentir, porque el joven que ha entrado al banco tiene las competencias necesarias, porque digamos había estudiado economía o auditoría o administración de empresas, llega y con muy buena formación universitaria, pero en un momento dado le dicen, sabes que tienes que contar esta plata todo el día y no tienes que perder. Si pierdes, la pagas. Entonces, el joven tal vez se sienta incómodo, se sienta inseguro y hasta decida abandonar su nuevo empleo, ¿no? Pero si ustedes van y le dicen, mira, ya tienes todas estas competencias, yo te voy a dar una partecita, una destreza para lo que es contar dinero y abrir bien los ojos. Te voy a enseñar que cuando hay este tipo de diferencias que son múltiplos de 9, es que has invertido las cifras. Esas cositas que le van a servir en su desempeño laboral, ¿no? Luego, hay que mejorar la calidad de vida y la productividad. De manera constante, hay que darle las condiciones a la gente para que pueda estar feliz, para que pueda estar tranquila. ¿Por qué no hacerlo si se puede, no? Entonces, es bien importante eso. No sé si nos da para ver. No sé por qué estamos tardando tanto. Normalmente se avanza más rápido y eso que ustedes no preguntan nada. Les voy a mostrar solo una partecita, ¿vale? No sé si dice 12.30. Me voy a ir directamente a lo que es las 12.30. Esa es otra de las cosas que no debes saber. Tienes razón, mejor no. Empresas Nirvana. Todos quedamos muy impresionados con tu currículum, Dilbert. ¿Ah, qué lo mandé? Creo que tu asistente, un señor Dugber, tuvo la amabilidad de traerlo. Siempre pedimos una entrevista antes de ofrecer un trabajo, pero, bueno, alguien que ha ganado el premio Nobel 2 veces. Ah. Dugber es su perrito. Habrás oído que tenemos un estilo distinto de hacer las cosas aquí, al que tendrás que habituarte, pero creo que te agradará el nivel de libertad que concedemos a nuestros empleados. Gracias. Esta es un área recreativa, brother. Como verás, en empresas Nirvana, la felicidad del empleado es primero, igual que en las colonias espaciales del futuro. Pues, gracias. Una pregunta. ¿Creen ustedes que fuera posible que yo me incorporara al proyecto Roadmaster 7000? Ay, Dilbert. Si ese proyecto existiera, créeme que no solo entrarías en él, te pondría como jefe de diseño, con un equipo de asistentes y un presupuesto que ahogaría a un animal de cuello largo. ¿Cómo que si existiera ese proyecto? Creo que hablas del artículo de noticias de la industria del producto. Este es un dibujo animado que estoy casi seguro que no lo han visto, ¿no? No sé por qué razones, ni es nuestro tema, pero lo prohibieron en Bolivia. Es un dibujo animado que hace sátiras bien fuertes de muchos de los aspectos de la vida. Y aquí lo que hace es mostrar cómo una empresa, como es Nirvana, da condiciones súper interesantes, muy buenas, como para que los trabajadores realmente se sientan bien trabajando ahí. Y hay un videito también que les recomiendo que lo vean, que se llama Great Place to Work, un lugar ideal, fenomenal para trabajar. Entonces, ese tema de mejorar la calidad de vida dentro de la empresa y mejorar la productividad al mismo tiempo es algo que se está viendo desde hace algún tiempo ya. Y finalmente, claro, hay que asegurar los temas de legislación social. Felizmente en Bolivia ese aspecto ya está blindado, tal vez un poco de más, pero estamos en buena situación en eso. Bien, entonces, si yo quiero lograr esos objetivos que les acabo de decir, tanto explícitos como explícitos, tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Y ese algo es que toda gestión de recursos humanos moderna va a ser lo siguiente.
va a organizar el trabajo, va a tener una buena organización del trabajo, va a hacer un análisis y evaluación de los puestos, como todos lo hacen actualmente. No sé si se acuerdan ustedes de que a fin de año se hace una evaluación y de eso va a depender, ya sea que los recontraten, de que los promuevan o de que simplemente les sigan manteniendo en el puesto, ¿no? Se lo hace. Luego, se piensa en que se tiene que hacer una buena selección y contratación de empleados. El momento de la selección es sumamente importante. Felizmente ustedes van a tener un módulo específicamente dedicado a este tema, que es la selección y contratación de los empleados. Entonces, eso denota de que es un aspecto muy importante. No se puede seleccionar con el dedo o con las amistades al personal si es que quieren tener personal realmente idóneo para lo que están haciendo, ¿no? Ahora, si ese personal es seleccionado con el dedo, es de los mejores, bueno, ahí cambia la cosa, pero eso dependerá del jefe de personal. ¿Qué tipo qué criterio de selección quiere tener? Luego, hay que desarrollar los recursos humanos, es decir, constantemente ir con una formación y una gestión de la carrera. Estos aspectos los vamos a ver posteriormente, no se apenen, son temas de desarrollo posterior. Y finalmente, como hemos visto ya y no nos vamos a escapar, hay que tomar en cuenta las relaciones sociales entre la gente. Hay algunos jefes que tienen la costumbre y la idea de decir, dividir para gobernar, ¿cierto? En algunos casos sí funciona, pero en una empresa no va a dar buenos resultados, porque es mucho mejor que la gente esté cohesionada a que la gente esté peleando. Ah, sí, pero si está peleando me va a avisar qué de malo hace el uno, qué de malo hace el otro. Entonces ahí los tengo confrontados y me dan información que a mí me permite manejar la empresa. Puede ser que sea una forma de hacerlo. Yo he visto muy a menudo que hacen eso, pero no necesariamente va a ser lo más conveniente, lo más interesante. Todo esto va a estar precedido por una planificación y previsión, ¿verdad? Incluyendo el control de la gestión social y muchos otros aspectos. Entonces, eso es. A esto nos estamos metiendo, colegas. Este es un capítulo de antecedentes histórico e introductorio a lo que sería una gestión de recursos humanos moderna, ¿ya? Como ustedes pueden ver posteriormente, a continuación, esta es la bibliografía que se ha consultado, ¿no? Se ha visto este señor Guy de Botterf, es un experto en el tema de competencias, que ha escrito La ingeniería y la evaluación de las competencias. Esta era una versión en francés, pero he visto circular unas fotocopias del mismo libro en español. Así que si les interesa lo pueden ver. Después van a ver la utilidad. En este momento es una referencia solamente. Jean-Charles Asselin y de Martini hacen mención a lo que son las crisis económicas, lo que les he estado hablando, ¿no? Y nos ha dado pie para ver cuáles han sido las soluciones que han tomado en diferentes tipos de crisis. Jan Meister, de la Universidad Empresarial, dice cómo crear una fuerza laboral de clase mundial. Ellos son los que hablan de la satisfacción que tiene que tener la gente al trabajar en las empresas. José Constantino Nalda y Ernesto Carrillo, como les decía ya en 2005, nos hablaban de la administración del personal y la gestión del capital humano. La gestión del capital humano. Actualmente una empresa ya no está muy en boga por tener un capital económico alto, una cifra de negocios se llama, ¿no? En la administración, en algunas escuelas, la chiffre d'affaires. Es que también lo más importante en este momento es ese su capital humano, al cual en algunas ocasiones, sobre todo en empresas que exigen el uso de tecnologías de punta, ha invertido, porque lo ha formado para que utilice esa maquinaria, para que utilice esos equipos, en filosofía para que utilice esos principios, ¿no? Entonces, si es una empresa de una entidad de auditoría externa, por ejemplo, va a estarse rigiendo a normas que, si es poco exigente, se regirá a normas nacionales, pero existen normas internacionales para la auditoría. Entonces, si ellos se adscriben a este tema, van a tener que formar a su personal para que pueda manejar esos principios, ¿no?
René Daval es el que nos habla del Taylorismo y también del Fordismo, y finalmente George Smith habla sobre la gestión de recursos humanos de manera general en una enciclopedia. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque todo lo que han visto está basado en bibliografía confiable, de tal manera que cuando ustedes hablen, cuando ustedes estén formulando algo, van a tomar en cuenta estos y ojalá otros aspectos más, para que tengan un discurso bien sólido y para que les permita también elegir buena bibliografía, buenos videos y buena fuente de información. Eso es todo con respecto a la primera unidad de competencia, colegas. Si tienen alguna consulta, estoy atento. Aló, aló, ¿están todavía ahí? Perfecto. ¿Han entendido más o menos? Todos estos aspectos vamos a profundizar posteriormente, pero quisiera saber si están agarrando el hilo, si están entendiendo, si se está interesando la gente en los temas que les estoy mencionando. Sí, está todo. Si tienen preguntas. Sí, está todo claro, se entiende, está bien interesante todo lo que el temario en realidad. Gracias. Me alegro mucho, Dani. Sí, vamos a tratar de seguir en esta misma dinámica. Los otros capítulos son un poquito menos pesados, ya, bueno, en algunos casos hay también aspectos teóricos, pero a ver cómo sobrellevamos esto. Y si tienen una pregunta, por favor, con toda confianza. Doctor, buenas noches. De acuerdo a esta primer, en este caso, unidad, la actividad de la práctica está relacionada a todo lo que hemos visto, es decir, hay que hacer un mapa mental, doctor, eso quería que me aclare. Muchas gracias, ya se me estaba yendo el aspecto. Muchas gracias, David, ¿verdad? Efectivamente, sí, está relacionado a lo que es son los mapas mentales, ¿no? Entonces, en esta partecita ustedes tienen todas las indicaciones y al principio van a ver de que hay una serie de información, pero no es tan importante, digamos, porque se trata de un ejercicio muy simple. Sin embargo, es interesante que ustedes conozcan de qué se trata, qué son los mapas mentales. Fíjense entonces, los mapas mentales se da una definición, aplicaciones, por qué se utilizan competencias, un ejemplo didáctico y finalmente está el planteamiento. La definición y esos aspectos yo se los voy a dejar para que lean ustedes. Si tienen alguna duda, me la preguntan con toda confianza por el foro o directamente. Sí, por el foro es mucho mejor. Así se benefician todos sus colegas, ¿no? ¿En qué casos se utilizan? ¿Por qué se utiliza para el enfoque por competencias? Y finalmente está un ejemplito. Un ejemplo que permite ver cómo se arma un mapa mental. Fíjense, al medio está la idea central. Posteriormente a eso van las ideas de primer nivel. ¿Ya? Algunos llaman este primer nivel y estas como segundo. Pero digamos que es el concepto, la idea principal y el primer nivel. Y ese primer nivel, aquí hay un signo más, que en este momento no lo puedo abrir, se abre en un segundo nivel y es hasta ahí que yo quisiera que vayan. No se extiendan más de ese nivel. Entonces, en el caso de ustedes pondrán acá gestión de recursos humanos, acá pondrán lo que se llaman las tendencias, creo que hemos dicho, los enfoques, aquí estarán los hitos históricos y en esta parte la misión de una gestión de recursos humanos moderna. Y ahí van incluyendo, van poniendo los temas que hemos visto en esta unidad de competencia, ¿no? Aquí hay un ejemplo mucho más complejo que lo pueden ver también y pueden utilizar estos utilitarios. Fíjense, por ejemplo, el MindMeister es un paquete alemán muy interesante que es gratuito y es bien concreto, va al tema, ¿no? No está permitiendo poner figuritas ni nada.
Tal vez el Rolls Royce de la elaboración de mapas mentales sea el Mind Manager. Mind Manager que sirve para elaborar mapas mentales, bajo ese enfoque que les he hablado, ¿no? El que les decía. Sensiblemente este paquete no es gratuito, pero si se descargan una versión les puede durar hasta 29 días. Tiempo completamente suficiente como para que hagan su trabajo. Los que trabajan en Macintosh, en Apple, pueden utilizar el eMind Map. No es pagado, pero si tienen su Mac, seguramente se lo pueden costear. Si trabajan en Linux o si también hay para Windows, este paquete gratuito es muy bueno, igual tiene un tiempo límite, pero lo interesante es de que no se corta, no deja de funcionar, simplemente les dice, usted ya está haciendo prueba 1 día, 2 días, 3 días, por eso lo he considerado como gratis. Y finalmente el FreeMind, que sí es gratis, y están las direcciones de todos estos paquetes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, colegas? Es construir un mapa mental, que resuma parte de lo avanzado en la unidad de competencia 1, enfoque moderno de la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué dice parte? Porque no pretendemos que metan todo, sino aquellos elementos que más les han llamado la atención y que se los he mencionado ya incluso, ¿no? ¿Para qué? Para reforzar los fundamentos de la reseña histórica y las obligaciones de un gestor moderno de recursos humanos. Entonces aquí va indicando lo que les decía anteriormente, pongan la idea central, luego un primer nivel, poner una idea central, incluir los elementos, pero no sobrepasar del tercer nivel, ¿ya? No ir más allá. Dice el profesor Arma, pero tenemos tan poco tiempo y es tan sencillo el trabajo que no vale la pena que yo esté armándoselos ahora un trabajo. Ahora, esa es la explicación, ¿verdad? Está la teoría bien puesta. Ya cuando quieran subir su mapa, fíjense por favor en esta partecita como les decía anteriormente. Lo que tienen que hacer es elaborar su mapa mental en uno de esos softwares que les he indicado. Ahora, colegas, si tienen problemas para utilizar softwares, están peleados con la computadora, por temas de la pandemia no pueden salir, no pueden ir a conseguir, ya sea lo que sea, les ha dificultado, no se queden así. Háganlo a mano, de manera muy legible, muy clara, le sacan una fotografía con su teléfono y lo exportan en formato JPG o PNG. Cualquier teléfono les permite hacer eso. Algo fundamental, algo muy importante que tienen que hacer es nombrar su archivo. Por ejemplo, don Julio Cruz nombrará su archivo el momento de exportar como Julio, así, la primera con mayúscula, Cruz, la C con mayúscula, y le pondrá mapa PDF. Recién, una vez que han hecho todo esto, la suben a la plataforma. ¿Ya? Por favor, no le aumenten nada al nombre. Cuidado que le digan primer intento, segundo intento, borrador, etc. Yo tengo un buscador automático que me va organizando y me mete los archivos a un lugar directamente, y eso me facilita corregirles directamente los trabajos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más les puedo decir acá? Fijaremos la fecha hasta la cual ustedes tienen que subir este trabajo. Ya después vamos a negociar el tema de cuáles de estas prácticas las vamos a utilizar como trabajo para la nota, ¿ya? Vamos a ver, vamos a escoger, vamos a optimizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar la fecha. Yo les voy a sugerir una fecha y ustedes me van a decir qué les parece. En este momento estamos, subir mapa aquí. ¿Sí? Subir mapa aquí, y están ajustes. Bien. En este momento estaba fijado para que se entregue el día miércoles, ¿no? El 14, viernes. Para el día viernes, 14 de octubre, hasta las 23 horas
8:59. ¿Estarían de acuerdo con esa fecha? ¿Les parece bien? Yo lo que les sugiero es de que no se dejen acumular con los trabajos para poder estar tranquilos al final, ¿no? Por mi parte está bien, doctor. Perfecto, Sara. Lo que quiero decirles también, colegas, hay una regla de oro en esto. Ya les había avanzado algo, pero les vuelvo a repetir. Ustedes me mandan antes del 14 de octubre y ese documento va a poder ser revisado por mi persona, no solamente revisado, sino que les voy a dar pautas para ir mejorando. Si se han equivocado, les voy a decir, miren, esto no debería ser así, debería ser así, o les haré notar de los errores que tengan. ¿Eso qué permite? Dos cosas. Uno, en primer lugar, que tengan un documento que les sirva a ustedes, un mapa mental que lo puedan colgar en su escritorio y decir, ya sé, no me estoy desviando de aquí. Lo que tenía que hacer en términos de función era retener al personal, no retener a mi persona y que se vaya al personal, ¿no? Bueno, uno puede entender así al revés. Entonces, esos temitas yo se los voy a corregir. Ustedes van a construir un nuevo mapa. Por lo tanto, como va a haber un nuevo mapa, les voy a volver a calificar, van a aumentar su nota, pero lo más importante, como les decía ayer, van a aprender más, porque no se olviden, ¿no?, del paradigma constructivista. Dicen, no te preocupes de los errores que cometas, empezá a hacer las cosas, porque esos errores te van a servir posteriormente para corregir y para aprender más, ¿ya? Entonces, eso es bien importante que les estoy indicando. Por si acaso, cuando vuelvan a subir el documento, no le cambien el nombre, lo vuelven a subir con el mismo nombre, pero con otro contenido. Yo se los voy a volver a corregir y van a ver que su nota también cambia. Si bien van a poder ver las notas de manera individual, independiente, bueno, estamos conscientes de que esa no es la nota final, porque tenemos una compleja ecuación para hacer la ponderación de las actividades, ¿no? Hemos visto el día de ayer. Pero ya tienen una idea, ¿no? Dice, tengo 90 en esto, entonces estoy tranquilo. Que sea este el trabajo que lo tomemos en cuenta para la nota. Así, colegas. Entonces, hasta el viernes estaríamos quedando este trabajo. Gracias, doctor. Está claro. Sí, está bien, doctor. Excelente. Bueno, pues como quien dice, no habiendo objeciones a lo postulado, vamos a ver de manera muy rapidita hasta las 21, durante 10 minutos nomás ya, esta otra unidad de competencia para que no se quede en dudas. Esta es la 4, ¿no? Los lentes ya son necesarios. No se van a asustar. Esta unidad de competencia es larguísima, ¿ya? No es esta. La del modelo es larguísima. Esta es cortita. Pero esta unidad de competencia, que se llama modelo de gestión por competencias, les va a dar la diferencia clara de lo que estamos hablando. Es decir, ¿en qué se diferencia una gestión normal a lo que es una gestión por competencias? Por lo tanto, la competencia que vamos a desarrollar va a ser incluir en un modelo de gestión que ya tengo, un modelo de gestión de personas, el enfoque de competencias. No soñemos que vamos a romper completamente el modelo que ya se tenga. ¿Por qué? Porque las competencias no son un modelo, son un enfoque solamente que nos permite mejorar la competitividad de la empresa y apoyar a la carrera de los empleados. Es decir, no nos vamos a contentar solamente a que la empresa esté beneficiándose, sino que con esos beneficios los comparta con los empleados para perpetuar las acciones que vayamos a hacer. Vamos a ver entonces qué es una competencia laboral. Les voy a mostrar 3 ejemplitos para que esté claro el concepto. Tienen que saber qué es una competencia y estoy seguro que con esos ejemplos se van a dar cuenta muy rápido. Vamos a ver también
cuáles son los elementos de la competencia y harán ustedes una práctica que van a ver que la pueden hacer incluso en el micro, ¿no? Es bien sencillito, no es un trabajo así tremendo. Diferencias entre modelos, les voy a mostrar lo que ha sido el modelo tradicional a lo que es ahora. Y la concreción de un modelo, es decir, qué cosas más se tienen que incluir en un modelo de gestión de personas a ese modelo, qué más hay que incluirle para que se convierta en una gestión del talento humano por competencias. Quiero llegar a esto, por eso estoy corriendo un poquito, para decirles lo siguiente. ¿Saben? Si ustedes buscan la bibliografía, van a encontrar muchas definiciones, pero así interminables, de lo que es la competencia. Yo les voy a proponer que analicemos no una competencia compleja, no una competencia profesional, sino una competencia laboral. Después vamos a ir complexificando y entendiendo a qué se referiría una competencia profesional. Hay un libro escrito por Irigoyen de la OIT que dice las 40 definiciones de la competencia. Pero veamos, yo les propongo esto que está en azul. La competencia no es nada más que la aplicación integral que realizan las personas de 3 aspectos que les había hablado el día de ayer cuando les mencionaba a la señora Ana María Vera. En primer lugar, los conocimientos, las destrezas, habilidades y las actitudes. ¿Para qué todo eso? ¿Por qué? ¿Con qué razón? Con un objetivo que es resolver un problema o simplemente responder a un requerimiento del mundo real del trabajo, pero ¿cómo? De manera idónea. ¿Ya? Entonces, retengan esta definición, escríbansela en algún lugar, que la vayan consultando durante este módulo, durante esta formación, para que les permita a ustedes tener la idea bien clara, ¿no? Es la aplicación, pero no de una sola de esas acciones, no uno solo de esos elementos. Si a mí me dicen, pero hay un señor que conoce súper bien de su trabajo, entonces ese es competente, no es competente. Podemos asegurar que no es competente. Y me dice, pero a este señor no conocerá mucho, pero pues hace un trabajo increíble, hace un trabajo fenomenal. ¿Ese será competente? Tampoco es competente. Y hay una persona que es súper buena gente, no tiene conocimientos, no tiene habilidades, pero es una persona de película. Ninguna de esas 3 personas son competentes. Una persona se va a volver competente. Hay un micrófono que está abierto, que está haciendo muchísimo ruido. Creo que se está comiendo unas galletitas y nos está haciendo antojar de paso, ¿no? Una persona que tenga la posibilidad, que aplique de manera integral conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, ese sí es competente. ¿Por qué? Porque va a poder resolver un problema de la vida real o va a poder desempeñarse de manera idónea en su fuente laboral de trabajo. Eso es, por eso es que se habla de competencias. Al hablar que la FBC, que las competencias, hemos metido tantos términos, le hemos puesto tantas siglas que nos hemos olvidado de lo esencial del tema de las competencias. Y no es otra cosa que lo que les estoy explicando, ¿no? La aplicación integral de esos 3 principios, de esos 3 saberes, conocer, hacer y ser, para desempeñarse de manera idónea, ¿ya? Entonces, hablando de problemas, como se podrán imaginar, los problemas pueden ser facilitos, ¿no? Como el hecho de trasladar una pieza de un lugar a otro, un objeto de un lugar a otro, es fácil, no tiene mayor problema. Pero los problemas se van complexificando en algunos casos, ¿no? Ya no hay que retirar, ya no hay que trasladar. Lo que hay que hacer es pensar, tener ideas para resolver ciertos problemas que exigen un pensamiento divergente. Tener un pensamiento divergente es acudir a la creatividad, es acudir a una cantidad de soluciones y de esas soluciones elegir una, ¿cuál? La que mejor satisfaga, ¿ya? En ese sentido va. Entonces, les voy a dar estos ejemplitos, ¿ya? En un primer lugar, en una primera instancia, les voy a hablar que una competencia para unos señores tan habilosos que hacen cosas tan lindas, y no me van a dejar mentir,
como los carpinteros de aluminio. Los carpinteros en aluminio, ¿qué competencia deberían tener? Su competencia debería ser armar. Ah, claro, está bien. Si es que arma, implica que ya ha cortado, que ha medido, que ha cortado, que ha lijado, que ha hecho los agujeritos, etc. Entonces, armar, ¿qué cosa? Estructuras de aluminio. Sí. ¿Con qué finalidad? Para instalar ventanas. ¿Y con qué elemento de la calidad? Siguiendo las medidas que han estado proporcionadas por el contratante. Siguiendo los parámetros de calidad y resistencia establecidos por la norma de construcción. En Bolivia casi no tenemos norma de construcción, sino que me digan los que han hecho el Málaga, pero pensemos en una norma de construcción de una empresa, por ejemplo, o de la asociación de constructores. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto, en primer lugar, la acción, ¿no es cierto? La acción. ¿Qué era? Armar. Interesante, listo. Es el verbo generalmente en término infinitivo. Les sugiero que vean la taxonomía de Bloom, vean en el internet. En 1985 este señor dio los verbos fuertes y los verbos débiles. Los verbos proactivos y los verbos lascivos. Es decir, aquellos verbos que nos hacen cambiar la situación del mundo. Esos hay que utilizar. No hay que utilizar. Conocer, por ejemplo, es un verbo muy suave, que no implica mucha acción. Pero los verbos como armar, ejecutar, trasladar, manejar personal, esos sí son verbos fuertes. Vean esa taxonomía de Bloom, es bien interesante. Luego está el sujeto. También hemos hablado del sujeto o el objeto, en este caso un objeto. ¿Cuál es el objeto? Las ventanas de aluminio. ¿Qué queremos? Armar ventanas de aluminio. Entonces, ¿sobre quién o sobre qué está recayendo la acción? ¿Para qué? ¿Para qué? El para qué es muy importante, ¿no es cierto? Para instalar ventanas, tiene que armar estructuras de aluminio, ventanas. ¿Para qué? Para armar ventanas. ¿Y cuál es el elemento de la calidad? Esto diferencia, colegas, a lo que es un objetivo con lo que es una competencia, en términos de gestión de las competencias o de formación de las competencias. Un elemento de la calidad es el que me permite ver en qué estado de calidad está ese producto o cómo puedo asegurarme que va a tener una buena calidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede velar por la calidad del resultado de la acción? Y aquí dice claramente, siguiendo las pautas proporcionadas por la norma de construcción, ¿no? Además, otro elemento de la calidad es de que las medidas sean exactas. Tiene que haber una precisión en lo que se está haciendo, porque si no, va a ser un problema mayor, van a tener que estar calando las paredes, etc. ¿Ya? Está bien. Ahora vámonos a otro ejemplito. Seguimos en el área de la construcción. He tomado esto porque es muy didáctico partir de ejemplos que todos vamos a entender y todos conocemos. No tendría ningún sentido reutilizable de la investigación social, de la investigación matemática. No. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo? Colocar. Es un verbo activo, es un verbo imperativo, que va a hacer cambiar la situación del mundo. No es un verbo que nos va a decir, sabe, entiende. Por poco no decimos sabe, pero le vale. No, aquí, colocar. ¿Cuál es el objeto? Azulejos de baño. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? Para que impermeabilicen las paredes. Listo. ¿Cuál es el elemento de la calidad? Todo esto. Dice, respetando las pautas de estética, simetría y prolijidad. ¿No? Ese es el elemento de la calidad. Yo quiero que esa persona venga, que me coloque los azulejos, que den una impermeabilización correcta a las paredes, pero que además esté bien hecho, bonito, con buena simetría y que no hagan renegar a la dueña de casa. Porque la dueña de casa siempre está protestando porque los albañiles dejan todo sucio, ¿no? No me estoy inventando. Otro ejemplito. Aquí ya está un poquito más complejo. Es un señor que trabaja en un proyecto de desarrollo, en una ONG. A ese señor tiene que tener la siguiente competencia. Redactar informes sobre proyectos de desarrollo con la finalidad de evaluar el avance de lo planificado siguiendo el marco lógico establecido para el proyecto. Vamos a ver. Verbo.
redactar. Objeto o sujeto, en este caso es un objeto también. El proyecto, informes sobre proyectos de desarrollo. Perfecto. ¿Para qué? Para evaluar el avance planificado. Yo no voy a evaluar el avance planificado nomás, sino que quiero ver si está respetando lo que se había pensado hacer y lo que se había plasmado en lo que se llama un marco lógico del proyecto, ¿no? Los que trabajan en ONG se van a dar cuenta muy rápido. Finalmente, una competencia mucho más compleja. Plantear, ¿no? Ya no es tan concreta, ya no es poner piedras, poner ladrillos. Es plantear. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el sujeto? Proyectos de investigación científica. Muy bien. ¿Para qué? Para buscar soluciones a problemas de la vida real. Fíjense, incluso una competencia compleja viene a resultar algo muy concreto, muy fácil de entender, si se lo exprime a través de competencias. ¿Cómo? Velando por la biodiversidad del medio ambiente donde se trabaja, es decir, sin matar lo que existe, ¿no? Si hacemos eso sería un atentado. Esas son las competencias, colegas. Yo he visto que la mejor manera de enseñar ha sido mostrarles unos ejemplos y decirles qué elementos tienen, y les aseguro que ustedes están en esta posibilidad de definir una o dos competencias, ¿no? La que más les parezca, la que más con la que más seguros se sientan ustedes. Defínanla y la suben en la plataforma, en esa partecita donde dice comparta sus competencias. Esto no va a tener nota, pero lo que va a ser interesante es que vamos a poder tener la posibilidad de intercambiar, ¿no es cierto? Aquí no escucho ningún cambio, está muy grande. Vamos a poder intercambiar entre todos y todos nos vamos a corregir lo que se vaya haciendo. Además nos vamos a enterar de las competencias de otros también. Fíjense en la unidad de competencia número 2, dice compartamos nuestras competencias, ¿ya? Ahí está es un foro donde vamos a compartir, y lo que les voy a pedir, con lo que tienen, con lo que hemos visto, ustedes están en la plena competencia, se puede decir, de corregir, de apoyarnos entre nosotros y que salgan competencias muy interesantes. Así que les invito, este es el otro foro. El foro sí tiene su calificación, como habíamos dicho, este es un foro, pero lo que no va a tener calificación, a no ser que acordemos luego, es el que suban las competencias. Las suben acá y bueno, va a ser otra cosa. Pero por el momento lo más importante es que redacten una competencia en 3 líneas o 4 y la compartan en esta parte, ¿ya? Vamos a crear, compartir competencia directa, le voy a poner aquí. ¿Por qué dice directa? Porque no quiero que suban un archivo, sino súbanla directamente aquí. Escriban aquí su competencia. Ya no tienen que poner ni su nombre, nada, porque el foro es el que va a poner por ustedes, ¿ya? Entonces les va a aparecer de esta forma, compartir competencia directa aquí. Listo. Aquí ponen responder y empiezan a escribir sus competencias. Por eso me estaba acelerando, para que lleguemos a esto y estemos con el tiempo necesario. ¿Dónde está mi...? No. ¿Ya? No lo podemos considerar como una gran tarea, sino más que todo como un ejercicio para asegurarse de que hayan entendido bien que una competencia tiene que tener estos elementos. Y van a ver ustedes que dentro de su vida cotidiana van a encontrar muchos ejemplos. Pongan de lo que quieran, no necesariamente de su trabajo, no necesariamente de su profesión. Si en alguna ocasión ustedes han hecho repostería, han elaborado un queque, digamos, pongan qué aspectos han necesitado y pondrán elaborar. ¿Qué cosa? Queques. Ah, perfecto. ¿Para qué? Para que podamos alegrarnos la vida comiendo y además que sean ricos, que no tengan bromato
y que no hagan daño a la salud. Fíjense, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a ejecutar, podemos expresarlo por medio o con la redacción de una competencia. Voilà, eso es lo que les quería decir, colegas. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que vale la pena. ¿Estará todo claro? Sí, Licen. Sí, Liz. Una consulta, ya molita, disculpe. Buen reflejo, estimada colega. Muchas gracias por haberme recordado. Pero ahora me van a tener que ayudar a ver dónde está el P de planilla. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Entonces, una listita vamos a llamar. Sharon. Presente, doctor. Gracias. Ingrid. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Diego. ¿Qué pasó? Si Diego me estaba preguntando hace un momento. Yo lo he visto. ¿Alguien lo vio? No, a ver si después se anima. Beatriz Espinoza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Claudia Andreu. Presente. Saludos, doctor. Oh, ¿cómo está Diego? ¿Dónde se ha perdido? No, sigo teniendo problemas en el audio. Ya. Sí, es que hace rato yo lo vi, entonces me extrañaba. Bienvenido. Araceli. Otra vez no vino Araceli, creo que está con problemas, ¿no? Daniela Beizaga. Presente, doc. Correcto. Silvia Bermúdez. Ella no lo he visto ayer tampoco. David Benítez. Presente, doctor. Telma Arias. Presente, doctor. Perfecto. Zaida Choque. Presente. Lía Ríos. Presente, doctor. Reina Siñani. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Reina. Ese ímpetu es muy bueno. Así tenemos que estar todos. Flavia Kisbert. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Clarisa. Presente, doctor. Perfecto. Indira. Presente. Elvia Alejandro. Doctor, Elvia tenía un problema con su conexión de internet, se entraba y salía cada rato de la reunión, no sé si está presente, me escribió para que le diga que tiene ese problema de internet. Sí, yo la vi también. Perfecto. Pero estuvo presente. Le voy a decir, por favor, que lea ya. Ya, doctor. Elga Patricia, es usted, ¿verdad? Presente. ¿Qué me está hablando? Ya. Silvia. Presente. Amparo no vino siempre. No vino. Silvia, le sugiero que justifique la falta de ayer con una cartita dirigida a IDEA, ¿no? Para que después no tenga problemas. Está bien, doctor. Gracias. No hay por qué. Bien, entonces, si no tienen ninguna consulta ni nada, estaríamos dando por concluida esta clase. Pero, por favor, con toda confianza, si tienen algo. Si todo ha quedado claro en términos de tarea. Doctor, Sí, doctor. tengo una duda. Buenas noches, doctor. Referente al primer trabajo del mapa mental, usted había quedado 12 de octubre. ¿Este es lo correcto, doctor? 14 de octubre, perdón. viernes. ¿De octubre? No, 14 de octubre. Octubre, dice. Muchas gracias, muy Sí, bien. sí, doctor, esa era mi duda, por eso es que... No, tiene usted razón. No puede ser pues octubre, ¿no? Por eso, sí. Ya ni nos vamos a ver para esa fecha. Entonces, muchas gracias, colega, por hacerme notar. Es que seguramente
estaba ahí. Esta del mapa, ¿no es cierto? Subir mapa acá, editar Sí, ajustes, sí. la pondremos ahora mismo para que todos estén. Sí, esta empezó el 10 de agosto, terminó el 10 de agosto. Y de 2021, no, tampoco estamos de avanzada, pero no es para tanto, ¿no? 2020. Listo, recordar una fecha. Esto que no me recuerdo. Listo, ahora sí estamos, ¿no? Pero le vamos a poner a las 23 a 50. ¿Se puede cortar ya la grabación, por favor?